Ana Luisa de Oliveira acababa de cumplir 17 años y comenzaba una nueva etapa. Le faltaba poco para comenzar a tomar sus propias decisiones y definir cuáles serían sus próximos pasos a futuro. Estaba viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Había conseguido un trabajo, pronto finalizaría la escuela y estaba rodeada de amigos que la querían, o al menos, eso creía. En la tarde del 31 de mayo de 2025, una extraña sorpresa llegó a su casa de Itapecerica da Serra, Brasil. Aquel que podría haber sido un motivo de alegría, terminó convirtiéndose en el inicio de la tragedia. Un repartidor dejó en su casa un pastel, junto a una nota repleta de halagos hacia la joven, pero nadie la firmaba. El tono del mensaje daba a entender que lo había enviado alguien que la conocía, pero que sobre todo, la admiraba. Ana Luisa, convencida de que se trataba de un gesto de alguno de sus tantos amigos, aceptó el obsequio con una mezcla de alegría y curiosidad. Incluso bromeó con la posibilidad de que estuviera envenenado, pero sin saberlo, estaba adivinando su destino. Pocos minutos después de haber comido el pastel, su cuerpo comenzó a experimentar síntomas preocupantes, intensificándose a tal punto que tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital. Allí los médicos hicieron todo lo posible por revertir lo que en ese momento parecía una severa intoxicación alimentaria, pero sus esfuerzos fueron en vano. Un día después de haber recibido el misterioso regalo, Ana Luisa falleció. La noticia no solo conmocionó a sus familiares y amigos, sino también al país. Nadie podía comprender que una chica de 17 años, que gozaba de buena salud, perdiera la vida de manera tan repentina. Esto impulsó a la familia a denunciar su fallecimiento ante la policía civil, y tras conocerse los detalles de las circunstancias, el deceso de Ana Luisa fue catalogado como sospechoso. A partir de ese momento, las autoridades comenzaron con la investigación para descubrir lo que realmente había ocurrido. En horas, aquello que en un principio parecía tratarse de un accidente doméstico, empezó a revelar un trasfondo inquietante. Los investigadores descubrieron que la chica había sido envenenada y que la persona que había colocado la sustancia en el pastel estaba más cerca de lo que creían. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Ana Luisa de Oliveira Neves nació el 27 de mayo de 2008 en Itapecerica da Serra, una localidad de la región metropolitana de Sao Paulo. Tenía una hermana mayor, con la que tenía una relación cercana, porque la diferencia de edad entre ellas era mínima, y compartían muchas experiencias juntas. Cuando Ana Luisa tenía apenas 14 años y su hermana 15, su madre falleció. Ambas quedaron al cuidado de su padre, Silvio Ferreiro, quien pasaba largas horas fuera de la casa, trabajando como chofer para que no les faltara nada a sus hijas y pudieran mantener una vida digna. A pesar del inmenso dolor que generó la pérdida de su madre, Ana Luisa se mantuvo alegre y optimista, como siempre lo había hecho. Era habitual que se mostrara con una sonrisa, incluso en momentos difíciles, y que buscara animar a quienes estaban tristes a su alrededor. Desde chica también se destacó por su inteligencia y dedicación a la escuela. Era una alumna aplicada y comprometida con sus estudios, porque soñaba con convertirse en una profesional cuando llegara su momento, pero también tenía una gran facilidad para hacer amigos. Era cariñosa y atenta con quienes la rodeaban, lo que la hacía muy querida entre sus amigos y compañeros de clase. Siempre estaba dispuesta a escuchar y ayudar. Estaba cursando el último año de secundaria y se sentía en uno de los mejores momentos de su vida. Uno de sus mayores logros fue conseguir un trabajo en un consultorio odontológico. Aquello no solo la llenaba de orgullo y felicidad, porque por fin podría ayudar económicamente a su padre, sino que también significaba un gran avance en su carrera profesional.
ya que en un futuro anhelaba ser dentista, ejerciendo una labor que la apasionaba profundamente. Sin dudas, Ana Luisa estaba comenzando a dar los primeros pasos que la acercarían a sus sueños. Su vida parecía encaminarse con firmeza y según sus planes, pero entonces todo terminó inesperadamente, truncando un futuro que prometía ser brillante y lleno de oportunidades. El sábado 31 de mayo de 2025 comenzó como cualquier otro día para Ana Luisa, excepto que todavía le duraba la emoción de haber cumplido 17 años hacía apenas 4 días, una fecha que había celebrado con alegría, junto a su familia y amigos más cercanos. Como muchos otros fines de semana, había salido a pasear con una amiga, recorriendo lugares que le gustaban y compartiendo risas. Jamás hubiese imaginado que en algunas horas su vida daría un giro irreversible, cambiando para siempre el rumbo de su historia. Eran alrededor de las 5 de la tarde, cuando un repartidor en moto se detuvo en la casa de los Oliveira Neves. Iba a entregar un paquete para Ana Luisa. La joven no estaba en casa en ese momento, así que fue su hermana quien recibió la entrega con algo de sorpresa. Dentro del paquete había un pastel individual, un formato que en los últimos meses se había convertido en tendencia, en celebraciones y detalles especiales. El obsequio iba acompañado de 2 notas escritas a mano. En una el mensaje decía: un mimo para la chica más linda que he visto. En el reverso estaba escrito: Lulú Linda, un apodo que solo algunos de sus conocidos usaban para referirse a ella. La segunda nota también era un halago, en el que el misterioso remitente le hacía saber que era una de las personas más increíbles que había conocido, con palabras que transmitían admiración y afecto. Ana Luisa recién se encontró con el paquete al llegar a casa, alrededor de las 6 de la tarde. El regalo cumplió su función. Efectivamente, ese gesto la tomó por sorpresa. Sobre todo, le dio intriga conocer la identidad de la persona que se lo había enviado. Asumió que podía tratarse de un regalo de cumpleaños, pero las palabras que el remitente anónimo había elegido para las notas bien podría ser una declaración de amor por parte de un admirador secreto que no se animaba a revelar su nombre por timidez. Para resolver el misterio, envió un mensaje en un grupo que tenía con amigos, donde les mostraba el presente que había recibido y les preguntaba si alguno de ellos había sido el autor del gesto. Su principal objetivo era agradecer el regalo. Sin embargo, sus amigos no la ayudaron a develar el misterio. Por el contrario, despertaron aún más curiosidad, luego de que negaran ser los responsables. Un tanto resignada a descubrirlo, decidió probar el pastel. Por un momento, se había mantenido reacia a comerlo, porque no conocía su procedencia, y eso le generaba dudas. Pero al cabo de unos minutos cambió de opinión. La tentación pudo más que la preocupación, y es que Ana Luisa tenía debilidad por los dulces, en especial por los que venían en presentaciones bonitas y con un toque casero. Mientras comía, volvió a escribirles a sus amigos. Esta vez les envió un audio, bromeando con el contenido del pastel. Lo que no mata, engorda. Y si me muero envenenada, ya saben qué fue lo que comí, dijo entre risas. Nadie imaginaba que esas palabras serían una especie de presagio, un eco anticipado de lo que estaba por suceder. Pasaron solo algunos minutos cuando Ana Luisa empezó a sentirse mal. Todo comenzó con un leve dolor de estómago, pero al cabo de un rato, las náuseas y los mareos la invadieron, y el dolor se volvió más agudo. Cerca de las 7 de la tarde, le envió un mensaje a un amigo contándole sobre su estado. Él, preocupado, le preguntó si sabía de dónde era el pastel que había comido, pero ya era demasiado tarde para averiguarlo. Los síntomas estaban avanzando demasiado rápido. Su hermana avisó de inmediato a Silvio, su padre, que se encontraba en plena jornada laboral. Cuando el hombre llegó a la casa, encontró a su hija en un estado alarmante. Sin perder tiempo, decidió llevarla al hospital. Ana Luisa fue atendida por los médicos del hospital privado, Notre Dame Intermédica. Tras revisarla, le diagnosticaron una intoxicación alimentaria severa y le administraron medicamentos para detener los vómitos y evitar la deshidratación. Luego de esperar varias horas para que el tratamiento surtiera efecto, se produjo una mejoría notable.
Ana Luisa estaba lo suficientemente estable como para recibir el alta y regresar a su casa, pero debía hacer reposo y tomar los medicamentos que le habían recetado. Sin embargo, el alivio de estar recuperándose no duró demasiado. Al día siguiente, ya 1 de junio, la joven amaneció con los mismos síntomas del día anterior, pero esta vez parecían todavía más intensos. La debilidad de su cuerpo iba en aumento a medida que las horas pasaban. Alrededor de las 4 de la tarde del domingo, la situación se tornó más grave. Apenas podía mantenerse en pie. Cuando se levantó de la cama para ir al baño, cayó desmayada. Fue entonces que su padre volvió a llevarla a urgencias, pero esta vez ya no hubo nada que los médicos pudieran hacer para revertir su estado. Cuando llegaron al hospital, Ana Luisa ya estaba inconsciente. Los profesionales comenzaron a realizar maniobras de reanimación, pero la joven nunca despertó. Ana Luisa había fallecido. Los médicos confirmaron que llevaba al menos 20 minutos sin vida. Su piel tenía un tono azulado por la falta de oxígeno en la sangre, presentaba signos de hipotermia y no había ritmo cardíaco. Todos los esfuerzos por devolverla a la vida fueron inútiles. Sus órganos habían dejado de funcionar, provocando un paro cardiorrespiratorio irreversible, y Ana Luisa fue declarada sin vida en la tarde del 1 de junio de 2025. La noticia desestabilizó a todos los presentes. Nadie podía comprender que una chica de 17 años, saludable y con toda la vida por delante, hubiera fallecido en menos de 24 horas por una supuesta intoxicación alimentaria. En medio del shock por la terrible noticia que acababa de recibir, Silvio, el padre de Ana Luisa y su hermana, comenzaron a repasar en sus mentes qué podría haber sucedido para que se desencadenara aquel trágico episodio. Enseguida se dieron cuenta que lo último que había ingerido Ana Luisa había sido el misterioso pastel que había recibido en la tarde del sábado. Aunque Silvio no tenía fuerzas para presentarse él mismo en la estación policial, envió a Cristian, un amigo cercano de la familia, para que hiciera la denuncia sobre el fallecimiento de la joven. Cuando Cristian contó a los oficiales de la Policía Civil lo que había sucedido, no quedaron dudas de que se trataba de un deceso sospechoso y que en consecuencia debía abrirse una investigación para descubrir qué era realmente lo que había ocasionado el fallecimiento de Ana Luisa y determinar si se trataba de una intoxicación o de un homicidio. Desde el primer momento, lo que más impactó tanto a la familia como a los investigadores fue la misteriosa llegada del pastel. Para los investigadores ese fue el punto de partida por el cual comenzaron las averiguaciones, conscientes de que allí podía estar la clave para resolver el caso. La hermana de Ana Luisa relató ante la Policía Civil que el pastel había sido entregado por un repartidor, pero en ningún lugar del envoltorio, ni en las notas escritas a mano que la acompañaban, figuraba el nombre del remitente ni algún detalle que ayudara a identificarlo. A partir de esa información, los investigadores procedieron a confiscar el recipiente que contenía el pastel y las 2 notas. Todo fue enviado al laboratorio para someterlo a un análisis toxicológico exhaustivo. Los resultados de la prueba revelaron lo que todos temían. El pastel había sido envenenado con arsénico. Esa sustancia letal, que estaba oculta en lo que parecía ser un obsequio, fue la que ocasionó el malestar de Ana Luisa, la consecuente falla de sus órganos y, por último, su deceso repentino. Con esa evidencia no quedaban dudas de que se había tratado de un homicidio intencional. En paralelo a la investigación, el caso de la joven comenzó a hacerse viral en las redes sociales. Cientos de usuarios comenzaron a cuestionar a la marca que fabricaba el pastel y apuntaron su indignación hacia ellos en busca de una explicación convincente. Ante tanto señalamiento, la dueña del negocio se vio obligada a dar declaraciones públicas. En un video que subió en la cuenta de la pastelería, aclaró que si bien el pastel había sido fabricado allí, ninguno de sus repartidores oficiales lo había entregado ni tenía conocimiento previo del pedido. Podía hacer esa afirmación con total seguridad, porque en ninguno de los pedidos que había recibido en los últimos días figuraba la dirección de Ana Luisa. La única teoría posible era que alguien hubiera comprado el pastel en la tienda física y luego lo hiciera llegar por medio de otra mensajería
ajena a la pastelería que lo fabricaba originalmente. La mujer remarcó que una vez que el producto salía de la tienda, ya no tenía control ni responsabilidad sobre lo que sucedía con él, una vez que estaba en manos del comprador. Por último, lamentó profundamente el hecho trágico, que terminó con la vida de la chica, y acompañó a la familia en su terrible pérdida, dejando claro que cooperaría con las autoridades. Con ese testimonio, el foco de la investigación se centró en el desconocido repartidor, que hizo la entrega en la tarde del sábado 31 de mayo. Gracias a cámaras de seguridad que había instaladas en el barrio, las autoridades obtuvieron la matrícula de la moto que había dejado el paquete, y de esa manera lograron identificar y ubicar al repartidor sin demora. El hombre fue interrogado en la estación policial por agentes de la Policía Civil. Allí ofreció una descripción física de la persona que lo había contratado para hacer la entrega. Incluso indicó cuál era la dirección por la cual había retirado el pastel y cómo se había desarrollado el breve encuentro. El testimonio del repartidor fue clave, no solo para determinar que se había tratado de un hecho premeditado, sino también para desenmascarar la identidad de la persona que quería terminar con la vida de Ana Luisa. El 3 de junio, a 2 días del fallecimiento de la joven, la Policía Civil reveló el nombre de la principal sospechosa a la familia de la víctima. Se trataba nada más y nada menos que de una de las amigas más cercanas de Ana Luisa, también de 17 años, aunque por tratarse de una menor de edad, su nombre no fue revelado públicamente. Al principio, cuando la policía fue a buscarla a la casa, la joven negó todas las acusaciones en su contra y aseguró que no tenía nada que ver con los hechos, pero los indicios hablaban por sí solos, y pronto no tuvo más alternativa que aceptar que no tenía escapatoria ni forma de justificar su conducta. La joven acusada fue llevada por su madre a la delegación en Itapecerica da Serra, y cuando estuvo ante los investigadores, terminó confesando la autoría del crimen. Explicó que su intención nunca había sido asesinar a Ana Luisa, sino que simplemente quería darle un susto administrando una leve dosis del veneno para que tuviera algunos síntomas de intoxicación y malestar. Cuando dio a conocer el motivo, su declaración resultó aún más indignante para quienes la estaban escuchando. Según su relato, lo hizo por celos, porque Ana Luisa tenía todo lo que ella deseaba y era todo lo que ella quería ser. Era linda, alegre y atraía fácilmente la atención de los demás, algo que ella decía no conseguir porque vivía en la sombra de su amiga y sentía una frustración constante que no sabía manejar. Esa comparación que solo ella hacía le generaba un profundo resentimiento. Tras haber admitido su responsabilidad, detalló paso a paso cómo había llevado a cabo el plan. En primer lugar, compró el pastel en la tienda, porque sabía que Ana Luisa tenía la debilidad por los dulces. Luego, regresó a su casa y preparó el brigadeiro, un postre clásico de Brasil, al cual le agregó el arsénico. Esa preparación la colocó sobre el pastel comprado, escribió las notas con la letra cuidadosamente alterada para que su amiga no la reconociera, y contrató al repartidor por medio de una aplicación de mensajería. De esa manera, el regalo envenenado llegó a la casa de Ana Luisa sin levantar sospechas en ningún momento. La joven había adquirido aquel veneno, que en grandes dosis puede resultar fatal, a través de Internet. Los investigadores, tras llevar a cabo una pericia digital sobre el celular de la acusada, confirmaron que llevaba tiempo planificando el ataque. Descubrieron que la sospechosa había realizado búsquedas para averiguar cuál era el veneno más apropiado para acabar con la vida de una persona sin dejar rastros, también cómo comprarlo y cuáles eran las mejores formas de suministrarlo. Tras conocer los detalles de la confesión de la asesina, Silvio, el padre de la víctima, no pudo ocultar su sorpresa. Lo que más impactante le resultaba era saber que la supuesta amiga había estado presente esa tarde en la casa, y es que luego de dejar el paquete en manos del repartidor, la acusada fue a encontrarse con Ana Luisa. El fin de semana en el que se desató la tragedia, la asesina se había quedado a dormir en la casa de la familia Oliveira y había sido testigo del momento en el que Ana Luisa comió el pastel envenenado y comenzó a sentirse mal. Lo peor fue que en ningún momento atinó a hacer algo para ayudarla. La única oportunidad en la que fingió estar preocupada fue durante la primera visita al hospital,
Cuando vio que Silvio estaba completamente angustiado y desbordado por lo que su hija estaba atravesando, la supuesta amiga se acercó, le dio un abrazo y le dijo que todo iba a estar bien. Este dato aportado por el propio Silvio tiró abajo la versión inicial de la acusada, aquella en la que aseguraba que no había tenido intenciones de terminar con la vida de su amiga, sino de asustarla. Si realmente solo buscaba darle una lección, habría actuado al notar que los síntomas de Ana Luisa estaban siendo más severos y alarmantes de lo que deberían haber sido. Pero al no hacerlo, dejó en evidencia que no solo estaba hecha de una frialdad e indiferencia extrema, sino también que todo sucedió de acuerdo a su plan. Desde un inicio, había querido eliminar a Ana Luisa deliberadamente. Aunque todavía debía ser sometida a un examen psicológico, los investigadores comenzaron a calificar a la acusada como una joven con rasgos psicopáticos, y para sumar pruebas a sus sospechas, ese mismo día, supieron que Ana Luisa no había sido su única víctima. La envenenadora había atacado pocos días antes. Cuando la tragedia de Ana Luisa se convirtió en noticia, el municipio de Itapecerica da Serra se vio profundamente conmocionado, pero su divulgación fue una medida clave para alertar a la población y de alguna manera unir a la comunidad en un mismo sentimiento de consternación y necesidad de justicia. Fue así que, gracias a la visibilidad de los medios, apareció la segunda víctima de la joven envenenadora. Una chica estaba viendo las noticias cuando se percató de que 2 semanas antes que Ana Luisa fuera asesinada, ella había vivido una experiencia similar, aunque afortunadamente había logrado sobrevivir. La coincidencia le provocó un escalofrío inmediato. La joven, que era otra menor de edad, residente de Itapecerica da Serra, se dirigió junto a su madre a la estación policial para hablar con los investigadores que estaban llevando el caso de Ana Luisa. Cuando la joven contó lo que había pasado, el caso se tornó aún más grave y perturbador. Según su testimonio, el 15 de mayo, se encontraba en su lugar de trabajo cuando recibió un pastel. El modus operandi había sido el mismo. Un repartidor entregó el paquete que, además del postre, contenía una nota repleta de halagos y sin firma, cuidadosamente escrita para generar confianza. La joven, al igual que Ana Luisa, probó el pastel sin sospechar que podía hacerle daño. Estaba segura de que se trataba de un gesto romántico de un chico con el que estaba saliendo, y jamás pensó que alguien pudiera tener intenciones tan siniestras. Aunque casi de inmediato comenzó a sentirse mal, de un momento para el otro se sintió resfriada, mareada y con náuseas intensas. Se encontraba tan mal que se vio obligada a retirarse antes de concluir la jornada laboral para acudir al hospital en busca de ayuda urgente. Fue atendida y diagnosticada con intoxicación alimentaria. Afortunadamente apenas había probado el pastel, y los medicamentos que le aplicaron en el hospital fueron suficientes para revertir su estado, logrando sobrevivir sin secuelas graves. Nunca se cruzó por su mente la idea de haber sido envenenada como para reportar lo sucedido ante las autoridades. Por el contrario, pensó que tal vez el postre estaba en mal estado y que todo había sido un infortunio aislado. Sin embargo, cuando vio la noticia del envenenamiento de Ana Luisa, comenzó a sospechar que aquello que le había sucedido a ella no era una casualidad, sino que alguien había intentado terminar con su vida, llevándola a contactar a la policía civil. Su testimonio fue respaldado por el mismo repartidor que había entregado el pastel a Ana Luisa, ya que confirmó que también el 15 de mayo había sido contratado por la misma sospechosa para entregar el obsequio. Para asegurarse de que la sospechosa fuera la misma, en ambos casos, los investigadores compararon la caligrafía de ambas notas. Una vez obtenidos los resultados, no quedaron dudas. Habían sido escritas por la misma persona, con idéntica precisión, inclinación y estilo de letra. Además, se supo que no solo el modus operandi que había aplicado era idéntico, sino también su motivación. La joven envenenadora había querido eliminarla porque se había involucrado con un chico que le gustaba a ella, pero al enterarse de que había elegido a otra, no pudo controlar sus celos ni su ira. Con toda la información recabada en ambos casos, la fiscalía solicitó que la joven acusada permaneciera detenida por 45 días
mientras se continuaba con las tareas investigativas por el asesinato de Ana Luisa. La medida fue aprobada por el tribunal y la menor fue enviada a las instalaciones de Fundación Casa, una institución exclusiva para menores que se encuentran en conflicto con la ley. En su proceso de detención, la joven volvió a reconocer su autoría y confirmó que había implementado el mismo método en ambos casos. Al momento de la grabación de este video, la acusada está bajo custodia, a la espera de la próxima resolución que disponga un juez. Aunque se desconoce cuál será su futuro a largo plazo, se puede estimar cómo serán sus próximos meses o incluso años. Según la legislación brasileña, al tratarse de una menor de edad, la pena máxima que podría enfrentar es de hasta 3 años en una institución socioeducativa. Aún habiendo destruido vidas con actos calculados y fríos, podría regresar a la vida cotidiana como si nada hubiera pasado. Sin embargo, existe la posibilidad de que una vez que cumpla los 18 años, sea juzgada como adulta, lo que daría lugar a que reciba una pena más severa y acorde al terrible crimen que cometió, algo que muchas personas en la comunidad reclaman con firmeza. En la mañana del 3 de junio, familiares y amigos se reunieron en el cementerio municipal Recanto de Silencio para despedir a Ana Luisa. Entre lágrimas, sus compañeros de clase aplaudieron fuerte para celebrar su vida, pero sobre todo, por sentirse afortunados de haberla tenido como amiga y de haber compartido su alegría durante años, recordando anécdotas y momentos que quedarán para siempre en su memoria. Silvio, su padre, con la voz quebrada, dijo ante los medios que una mitad de él se había perdido junto con su hija de 17 años y que a partir de ese momento su vida sería muy difícil porque no sabía cómo iba a ser para continuar sin su presencia. La familia Oliveira Neves todavía estaba lamentando una pérdida cuando tuvo que despedirse de otra integrante en circunstancias tan terribles. La vida de Ana Luisa le fue arrebatada cuando recién comenzaba a salir al mundo, cuando todavía tenía muchos sueños por cumplir y aprendizajes por descubrir, con planes que ahora quedaban inconclusos para siempre. Sin embargo, su trágica pérdida no fue en vano. El asesinato de Ana Luisa dejó al descubierto una realidad preocupante de Brasil. Según trascendió en varios medios periodísticos, el método que su asesina utilizó para quitarle la vida se está volviendo cada vez más común en el país sudamericano, transformándose en una problemática que ya no puede ser ignorada y que requiere medidas urgentes para su control. En otras regiones del país se reportaron casos similares de alimentos adulterados. Varias personas se vieron afectadas por comer huevos de Pascua o incluso frutas que contenían sustancias venenosas, lo que generó un gran temor entre los consumidores y encendió las alarmas de las autoridades sanitarias. En el estado Río Grande del Sur, 4 personas también fallecieron luego de haber consumido un pastel envenenado con arsénico, en circunstancias que guardaban similitud con lo ocurrido a la joven. Ante la sumatoria de casos por envenenamiento, se presentaron 2 proyectos de ley en el Congreso brasileño para regular la venta de arsénico y así evitar tragedias similares a las de Ana Luisa de Oliveira, buscando que ninguna familia vuelva a sufrir un dolor tan profundo. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y, por supuesto, en YouTube Music. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.